Bienvenidos al canal Era Unix. En este video tutorial vamos a explicar cómo actualizar un sistema FreeBSD desde el código fuente, mostrando las distintas etapas y los errores más comunes que surgen en los usuarios menos experimentados. La necesidad de actualizar desde el código fuente se produce básicamente por dos motivos. Bien porque queremos usar una rama de desarrollo como Karen o Stable donde no existen paquetes precompilados de las actualizaciones, o bien porque queremos cambiar las opciones predeterminadas del sistema para personalizarlo, ya sea el kernel, utilidades, etcétera, etcétera. Lo único que necesitamos para compilar un nuevo FreeBSD es el código fuente más reciente, y podemos obtenerlo a través de su versión, con la herramienta svn. Pero debemos de instalarlo como paquete, así que podemos usar otra herramienta, que es un cliente de subversión con opciones menos complicadas, llamada SVN Lite, que es suficiente para obtener el código y además viene instalada en el sistema de manera predeterminada. Para este ejemplo me encuentro en un sistema recién instalado de la versión 11.0 release con actualizaciones de parches como vemos en la salida del comando FreeBSD versión. Si nos encontramos con una nueva instalación del sistema, primero debemos de comprobar si tenemos instalado el código fuente en el disco duro. Como podemos observar, lo tengo instalado como nos muestra la salida del comando ls en el directorio usr-src. Si usamos el comando svnlite info usr src, veremos si la versión del código fuente contiene etiquetas de control de versiones necesaria para compilar FreeBSD, pero la salida nos informa que la copia que tenemos no puede usarse para construir con esta herramienta. Y eso se debe a que el sistema instala las fuentes sin control de versiones, así que debemos de descargarnos una copia del código fuente que contengan esas etiquetas. Y eso se hace con el comando svnlite. Pero antes voy a conservar la fuente que me instaló cuando instalé el sistema, valga la redundancia, con el comando mv usr src y la nueva ruta. Por ejemplo, usr src.11-0-release para identificar este código fuente con la versión del sistema que tengo actualmente. Necesitamos crearnos un nuevo directorio src en usr, donde ubicaremos el nuevo código que nos descargaremos, con el comando mkdir usr src y vemos en el directorio usr que ya contengo los dos directorios, src y el código actual en src.11-0-release. No es necesario conservar el código fuente que nos instaló el sistema, pero personalmente me gusta guardarlo si es que tengo suficiente espacio en el disco duro. Ahora vamos a descargarnos el nuevo código fuente con la herramienta svnlite, checkout y la ruta del repositorio de su versión de FreeBSD, añadiendo la base, la rama y la versión. En este caso voy a elegir la rama stable con la versión 12 y por último le indicamos la ruta donde vamos a descargarnos el código, que es usr-src. En la salida nos indica un error de certificado. Bueno, pues si nos encontramos con esta situación, podemos comprobar la huella digital que aparece aquí con la huella del servidor freebsd.org. Y si coincide, podemos aceptar permanentemente el certificado con la tecla P. O también se puede solucionar instalando, antes de descargarnos las fuentes, el paquete ca-root-nss, que permite verificar repositorios HTTPS. Una vez terminado de actualizar, podemos comprobar el estado del código fuente con el comando svnlite status y la ruta donde se encuentra. Y vemos que no hemos obtenido ningún error. Podemos obtener información del código fuente usando el comando svnlite info y la ruta donde se encuentra, y en la salida nos informa de la ruta del disco duro, la ruta del servidor, la ruta relativa, que incluye la rama y la versión que hemos elegido, el número de revisión, autor, fechas, etcétera, etcétera. Si ahora quisiéramos cambiar de rama y obtener su código fuente, podemos usar el comando svnlite switch junto con la nueva ruta del nuevo repositorio. Por ejemplo, ahora quiero usar la rama Reeling y la última versión, que a fecha de hoy es la 12.2, indicándolo también la ruta del directorio donde queremos guardarlo. La rama Reeling contiene el código fuente de la rama Stable, pero se ha añadido los parches más recientes que se aplican después en la rama Release. Una vez terminado, podemos comprobar su estado y ver la información del nuevo código fuente.
Si observamos ahora nos dice que la ruta es Reeling y la versión 12.2, así que este es el código fuente que usaré para actualizar mi sistema. Cuando tengamos el código fuente descargado, deberíamos de consultar el archivo USR SRD Updating, donde se enumeran en orden cronológico inverso las advertencias y avisos especiales sobre los cambios que se han producido en FreeBSD que son de interés para compilar desde el código fuente. Estas notas nos indican si debemos de realizar algunas acciones antes de compilar el sistema o si ha cambiado alguna funcionalidad importante, ya que su impacto puede influir en los paquetes que tengamos instalados. Por eso es necesario leerlo y aplicar sus recomendaciones. La numeración de la izquierda corresponde con el año, el mes y el día que se publicó, y a continuación se detallan las advertencias o avisos y al final contiene instrucciones para compilar el código fuente. En mi caso no tengo ningún paquete instalado en el sistema, ni precompilados ni a través de los port, puesto que he realizado una nueva instalación de FreeBSD para grabar este vídeo. Así que los cambios que me indican voy a ignorarlos. Pero si tenéis instalado FreeBSD desde hace tiempo en conjunto con paquetes instalados, es fundamental leerse estos avisos y aplicar sus instrucciones. Una vez revisado este archivo, nos movemos al directorio usr src y ejecutamos el comando make-j4 boolword. La opción J le indica si deseamos que compile usando más de un núcleo de la CPU, para aumentar la velocidad de compilación. Así que deberíamos de poner tantos núcleos como tengamos más una unidad. Es decir, que si tengo 4 núcleos, debería de poner 5 para aprovechar todos mis núcleos. Pero voy a usar 4 para comparar personalmente tiempos de compilación. Hay que mencionar que el proyecto FreeBSD no admite oficialmente la opción J para actualizar, así que si falla la compilación con esta opción deberemos de probar sin usarla. La opción Build Word compila el Word del sistema, es decir, utilidades, librerías, etcétera, etcétera, o sea, todo el espacio de usuario, pero esta opción solo compila el Word, así que cuando termine de compilar aún no lo tendremos instalado en el sistema. Bueno, pues voy a adelantar el vídeo puesto que puede que tarde bastante tiempo en compilar. Bien, pues ya después de unas 9 horas compilando, vemos que en la salida no ha mostrado signos de errores, así que el Word se ha compilado con éxito. Ahora vamos a compilar el kernel y eso lo hacemos introduciendo make-j4 build kernel y después lo instalaremos con make install kernel. O podemos usar el comando make-j4 kernel que hace la función de compilar e instalar el kernel sin necesidad de introducir los dos comandos anteriores. Os recuerdo que podía haber usado "-j5" para mis 4 núcleos, pero por motivos de comparaciones estoy usando 4. Voy a volver a adelantar el vídeo y después de una hora aproximadamente en la salida observamos que se compiló el kernel sin errores y además ya quedó instalado. Es imprescindible que el kernel se haya compilado con éxito, ya que si no lo hizo correctamente deberíamos de solucionar esos problemas antes de continuar. Ahora tenemos instalado el nuevo kernel, pero no lo estamos usando en este momento, puesto que necesitamos reiniciar el sistema para que cargue el nuevo kernel en la memoria. Así que reiniciamos con el comando reboot, pero se recomienda que reiniciemos en modo usuario único, porque vamos a iniciar el nuevo kernel pero con el antiguo Word, ya que solo lo hemos compilado pero aún no lo hemos instalado. Cuando reiniciemos, vamos a cargar en memoria el kernel actualizado, pero el espacio de usuario, o sea, el Word, no está actualizado, puesto que solamente lo hemos compilado, y este puede esperar interface del antiguo kernel, y como vamos a arrancar con el nuevo, si iniciamos en modo usuario único, evitamos que arranquen servicios que puedan generar errores, asegurándonos de que podemos ejecutar el nuevo kernel con el viejo Word. Así que en el bootloader pulsamos el número 2, que es el modo de usuario único, y después pulsamos Enter para usar la shell sh, aunque podemos usar otra shell como tcsh si nos sentimos más cómodos. Bien, pues como podemos comprobar, el nuevo kernel que instalamos está funcionando, así que nos movemos al directorio usr src. Voy a limpiar la pantalla para que veamos mejor el siguiente paso. Cada nueva versión de FreeBSD espera que la versión anterior admita todos los usuarios, grupos y privilegios que requiere la nueva versión. Así que si un programa debe de ser propiedad de un usuario y este no existe en el sistema, la actualización fallará.
Por eso lo siguiente que debemos de hacer es instalar o fusionar los nuevos archivos de configuración con los antiguos que ya existían en el sistema, y eso se hace con el comando merge master. Esta herramienta compara los archivos de configuración existentes en la antigua versión, ubicados en el directorio etc., con los nuevos archivos ubicados en USR, SRC, etc., resaltando las diferencias entre ellos y permitiéndonos instalar o fusionar distintas configuraciones. Así que antes de instalar el nuevo Word deberíamos de ejecutar esta herramienta. Pero antes de usarla debemos de montar la raíz del sistema como lectura y escritura, puesto que en modo usuario único lo monta en solo lectura por defecto, como vemos en la salida del comando mount. Así que ejecutamos mount-o rw barra inclinada para que podamos leer y escribir en el disco. El comando mergemaster-f mayúsculas le indica que instale automáticamente cualquier archivo que difiera solo por la información de control de versión. Y la opción P que compare los archivos etcmaster.passw y etcgroup y resalte las cuentas o los grupos que deben de existir cuando tengamos instalado el nuevo Word. En la salida nos informa primero que está comparando el nuevo archivo etcgroup y los que estaban instalados, con información detallada de los archivos que está usando, es decir, está comparando etcgroup de la versión 11.0, que es la versión en la que me encontraba, con el nuevo archivo etcgroup que usa la nueva versión 12.2. Y más abajo los grupos que empiezan con signo menos son los grupos del archivo de la 11.0 y los signos más son los que contiene la nueva versión 12.2. En este caso vemos que en el grupo Will de la 11.0 está añadido el usuario root y además mi usuario llamado Rafael, mientras que en la nueva configuración de la 12.2 solo contiene a root, así que para actualizar el archivo etcgroup deberíamos de decirle que conserve ese grupo con los usuarios de la 11.0, para que el sistema funcione como antes de actualizar. También observamos que la 12.2 añade nuevos grupos como NTPD, test y por último que la 11.0 tiene un grupo llamado Rafael, es obvio. Y ahora Merge Master nos permite varias opciones. La opción D borra el nuevo etcgroup y dejaría el antiguo, pero en este caso no deberíamos de borrarlo, puesto que hemos visto que se agregan nuevos grupos que deberían de estar. La opción I instala el nuevo etcgroup y borra el antiguo, pero tampoco nos conviene puesto que borra grupos como Rafael que pertenece a mi usuario. La opción M permite fusionar estos dos archivos, es decir, que Merge Master nos va a indicar las diferencias entre los archivos y nos va a permitir elegir con la línea del archivo etcgroup qué línea queremos conservar para la nueva versión 12.2. Y por último, la opción V nos permite ver de nuevo la comparación, así que deberíamos de optar por fusionar estos dos archivos para que se genere uno nuevo que contenga parte del nuevo y parte del antiguo. Introduzco la opción M y en la parte izquierda vemos una línea de etcgroup de la versión 11.0 y en la parte derecha el archivo etcgroup de la versión 12.2. Si introducimos la letra L de left, escogemos la línea del fichero de la parte izquierda, y si introducimos la R de right, escogemos la línea del fichero de la parte derecha. Así que la primera línea se trata de elegir qué archivo combinado queremos usar. Es importante usar la última versión del archivo combinado, puesto que cuando volvamos a actualizar queremos que las herramientas sepan el número de versión correcto. Así que el archivo combinado tendrá la versión de la 12.2, eligiendo R de right para la entrada de la derecha. La siguiente comparación muestra el grupo will de ambos archivos. Así que nos quedamos con la parte izquierda de la versión 11.0, así que introducimos la letra L de left. Otra comparación muestra que existe el grupo NTPD en la versión 12.2, pero no existe ningún grupo en la versión 11.0. Así que elijo R de right para que se agregue el nuevo grupo y así sucesivamente. Cuando terminamos, nos pregunta si queremos instalar el nuevo fichero combinado, rehacer los cambios o ver el fichero que se ha generado. Así que vamos a ver los cambios con la opción V para asegurarnos. Y observamos que se agregó el grupo Will con Ruth y Rafael, los nuevos grupos NTPD, Test y además el grupo Rafael también se agregó. Así que procedemos a instalar el nuevo fichero combinado con la opción I. El siguiente paso es lo mismo que el anterior, pero con el fichero etcmaster.passw. Y observamos las diferencias con el usuario root. Como indica el signo menos, la versión 11.0 tiene mi clave de root, como podemos ver, y el nuevo no tiene ninguna.
O también vemos que la versión 12.2 tiene como usuario NTPD, test, etcétera, etcétera. Así que hacemos la misma operación combinando o fusionando ambos ficheros con la opción M. Elegimos R para que usemos la versión 12.2 del fichero, L para que conserve la clave del usuario root, R para añadir al usuario NTPD, también añadimos el usuario test y por último elegimos L para añadir y conservar mi clave del usuario Rafael. Así que procedemos a revisar los nuevos cambios con V y por último a instalar con la opción I. Ahora nos pregunta si queremos reconstruir la base de datos de las contraseñas para que los cambios funcionen. Así que introducimos Y de yes. Bueno, pues ya hemos terminado de configurar nuestro nuevo sistema y ahora sí que estamos listos para instalar el nuevo Word, que instalará todos los archivos que compilamos al principio y usará todos los archivos de configuración que hemos fusionado y generado. Así que instalamos con el comando make install Word. Bueno, pues hemos conseguido instalar el Word sin errores. Podemos fusionar muchos archivos de configuración del sistema que no son tan críticos como los anteriores, como CS, HRC, etc Profile, crontab, etcétera, etcétera. Son archivos que puede que hayamos personalizado a nuestro gusto para nuestro antiguo entorno y que necesitemos fusionar con las nuevas configuraciones de la nueva versión, tal y como hicimos con los archivos master.passw y group. Pero en mi caso no necesito fusionarlos puesto que no he modificado nada del sistema, ya que he instalado recién FreeBSD totalmente limpio y sin modificaciones. Si tenéis un entorno en el que ha sido personalizado, sí que os conviene fusionar archivos de configuración general para conservar esas personalizaciones que habéis usado en la anterior versión. En mi caso voy a cancelar Merge Master y voy a ejecutarlo de nuevo pero con la opción "-U mayúscula y" para actualizar e instalar todos los nuevos archivos de configuración de manera automática, ya que como comenté mi sistema estaba sin modificar nada y estaba todo el sistema por defecto. Al haber cancelado Merge Master anteriormente con la opción FI y al haberlo ejecutado de nuevo, me pregunta si quiero borrar archivos temporales que se habían generado. Así que introduzco la letra D y continuamos. Ahora nos pregunta si queremos borrar ciertos archivos obsoletos, así que introducimos Y y pulsamos Enter, y nos informa de los nuevos archivos que se van a instalar en el sistema y también los siguientes archivos que se van a actualizar. Por último nos pregunta si queremos reconstruir la base de datos de todos los cambios que se han producido, y le decimos que sí introduciendo la Y. Así que vamos a reiniciar el sistema, esta vez en modo multiusuario, y ver cómo ha quedado el sistema operativo. Como vemos, se inició con mi clave de root y la salida del comando FreeBSD versión ahora indica que estamos en la versión 12.2 release. Por último, podemos limpiar nuestro sistema eliminando archivos y librerías que ya no son necesarias o están obsoletas y se quedaron en el disco duro. Cambiamos del directorio a usr-src y ejecutamos make check-all para que nos muestre el listado de archivos y directorios que ya no usará el sistema. Y podemos eliminarlos con make delete-all, pero haciendo tubería con yes, para que responda a todas las preguntas con sí, ya que si no tendríamos que contestar a mano todas las preguntas de cada archivo que va a eliminar. Como podemos ver, son bastantes archivos y directorios los que ha borrado. Pero también podemos ejecutar make delete-all-libs para eliminar todas las librerías que ya no usará el sistema. Bueno, pues ya hemos conseguido limpiar el sistema de archivos innecesarios y está actualizado a la versión 12.2. Y con esto damos por concluido este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita que aparece cerca de la suscripción para que no te pierdas más vídeos. Sin más, desde Canal Era Unix os esperamos en el próximo video tutorial.